Sí, muy buenas noches, estimados estudiantes. La intención de este video es poder dar las indicaciones en relación a nuestro taller para el desarrollo y la integralidad de nuestra materia de presupuestos en base para poder tener elementos de solidificación, de integralidad en lo que respecta al desarrollo de la asignatura mediante el cierre del corte 3, donde nos hace falta la unidad 5 que conlleva dos actividades sobre las cuales les indiqué de un material para que lo tuvieran en cuenta mediante estos links que obedecen a las carpetas del Drive, a un artículo o básicamente a una lectura de un artículo en representación a los diferentes tipos de presupuestos y un video muy corto que especifica la realización de la unidad número 5 como parte de ello en el presupuesto de tesorería. Esta información, jóvenes, nos va a servir para poderle darle pausa, para poder llevar el día correspondiente a nuestro taller, la integralidad de los conceptos. Les ruego el favor de tener presente, igualmente, adecuar sus micros, sus audios para la realización del examen final sobre la fecha correspondiente al 25 de este mes, próximo sábado. Y el día de mañana, muy juiciosamente, pues relativamente hacer el taller y ponerlo ahí en práctica. Igualmente agradezco el orden que le han dado bajo los lineamientos indicados de las sesiones para poder subir a través, bien sea de las carpetas, pueden trabajar en el orden grupal, pero cada quien lo sube a título individual. Si es el caso y la plataforma no lo permite, lógicamente, subir allí, pues lo hacemos mediante esa misma opción, lo revisaremos posteriormente. Igualmente, pues quería enfatizar a la evaluación, a la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, que es como un tema más teórico que yo siempre hago al final de cada una de las diferentes materias que me corresponde editar. Entonces, no siendo más, pues de una vez ingresemos a lo que vamos a trabajar relativamente sobre el taller, que tiene que ver con la especificación. Esto lo teníamos indicado acá, pues la primera carpeta obedece al tema del Drive, que yo ahí pues no la voy a abrir, simplemente les voy a mostrar en donde está efectivamente la información, que aparece como actividad 5, taller del día sábado 18 de abril. Igualmente, los otros links que están aquí corresponden técnicamente a la información que se puede copiar, pegar a través de los links, ya sea en Mozilla, en Chrome o en Explorer, en donde vamos a integrar la parte de la técnica presupuestaria y por qué es importante. Pero más allá de eso, pues el taller consiste en plantear algunas preguntas que sobre el momento pues las indicaremos para que nadie se vaya, pues obviamente en este caso adelantar, sino hacer un taller en vivo y donde vamos a identificar pues algunas preguntas bases de donde vamos a encontrar la importancia de la presupuestación como tal. Vamos a comprender mediante la lectura de este artículo el presupuesto en base cero, cómo está diseñado, cómo básicamente elementa algunos tipos de información o de beneficio que ya puede llegar a prestar dentro del sistema privado o dentro del sistema público. Igualmente, poder hacer la descripción de este tipo de presupuesto en base a las metas, los objetivos, las consecuencias, el rendimiento, los recursos de acción, los costos y beneficios, y encontrar su división probablemente sobre las preguntas que se planteen. Luego nos vamos a basar en la información de los presupuestos por programas, encontrando su estructura a través de la función, la programación, entre otros. Y luego ya miraremos lo que es la presupuestación por objetivos, en realización como tal a lo que tiene que ver a través de la fase de este tipo de presupuestos, para luego encontrarnos en los presupuestos por actividades o la ABC, que habla en realización a una técnica que muy probablemente la utilicen ya las empresas bajo el tipo de costeo, pero pues es importante argumentar básicamente mediante preguntas abiertas
que le permitan a ustedes, señores estudiantes, de poder tener la integralidad de cada uno de los conceptos para no solamente pues alinearlos a la base teórica, sino ponerlos en funcionamiento a través de las operaciones o la parte productiva como tal. Luego ya posteriormente vamos a encontrarnos aquí con un video de Poundtown a través del YouTube, video corto de 5 minutos relativamente, donde este video va a enmarcar la introducción, llamo yo, de lo que tiene que ver el tema de la tesorería, que va a través del ciclo de la planeación financiera, del control y de una u otra manera, pues el presupuesto de efectivo es importante para ponerlo a trabajar en consecuencia a cada uno de los ítems alrededor del dinero, del equivalente al efectivo, de lo que hemos venido aprendiendo dentro del enfoque contable, para que ustedes logren comprender la realización del hecho y pues de allí también vamos a basar algunas preguntas, bien sea de manera teórica, bien sea de manera del ejercicio, para que ustedes puedan complementar sus ideas. Igualmente, pues a través de este taller, que tiene una segunda parte, llamo yo, ¿sí? En consideración para todo el tema de presupuestos, nos vamos a centrar relativamente en un ejercicio que tiene que ver con el uso del efectivo, en el cual mi propuesta es, así como le corresponde a uno muchas veces aprender, es sacar de la información que le están suministrando para poder llegar al plano del resultado final como tal. Entonces, nosotros hemos venido manejando este archivo para las explicaciones correspondientes a nuestro interés de aprender el uso del efectivo. Entonces, el uso del efectivo a título financiero o contable lo podemos ver mediante la aplicación, llamo yo de manera indirecta o de manera directa mediante la utilización del flujo de efectivo, que ya hablamos allí de tesorería. Entonces vamos a centrarnos relativamente en el esquema de lo que tiene que ver de una manera mediante el uso indirecto, en donde de una u otra manera esto se nos convierte en un estado de información. Entonces de allí también voy a plantear algunas preguntas para este taller, pero pues la idea es poderlo solidificar y trabajarlo sobre el contexto real. Entonces, en alguno de nuestros momentos de la materia, estuvimos trabajando con este archivo donde explicaba a título de presentación la información financiera dentro del activo corriente, dentro del activo no corriente, dentro de lo que tiene que ver los pasivos como deudas, esto que explicábamos a título de las cuentas clase y rubro o clase y cuenta. Pero si nos damos cuenta, se cumple la función en relación al activo igual al pasivo más el patrimonio, pero también nos estamos encontrando una información a través del estado de resultados en donde se identifica el estado de resultados a través de las ventas menos el costo, donde encontramos una utilidad, en donde descontamos una serie de gastos que probablemente suman 13.761.622 para luego poder encontrar que la utilidad operacional es un conjunto de un resultado numérico entre lo que es la utilidad bruta descontando los gastos para poder encontrar allí la utilidad operacional y que luego posteriormente estamos hablando de otros ingresos en representación bien sea de otras ventas o de otros ingresos financieros o dividendos y participaciones o arrendamientos que se tienen, entre otros ingresos, así como en este caso estaríamos hablando de otros egresos, o sea, otras salidas, aquí son otras entradas de dinero, que van de cierta manera a indicar de que esos 3.148.000 le vamos a sumar 848.056
como lo especificamos aquí, pero hay que tener presente que pues básicamente en este caso estos dos valores sumarían 3.996.074, a los cuales le vamos a descontar 3.436.932, que es lo que especifica acá. Por eso la utilidad del ejercicio da 559.142, que va a depender relativamente, en este caso, entre la diferencia de los ingresos adicionales tomando la utilidad operacional. Entonces serían 3.148.000 más los 848.056 menos los 3.436.000. Entonces aquí ratificamos la utilidad del ejercicio, perdón, la utilidad antes de impuesto, donde básicamente aquí pues nos cobran un impuesto que vale 190.108, probablemente pues especifique lo siguiente, puede ser, pero pues la base impositiva ustedes saben de cierta manera que puede ser dado un valor correspondiente. Aquí estamos calculando un 34% de tarifa que le pagamos al Estado y por eso pues aquí nuestro resultado van a ser los 369.034 como resultado del ejercicio. Ustedes que son y van a ser administradores, pues deben de considerar básicamente en este caso los 5 estados financieros, dentro del cual estamos hablando del estado de cambios en el patrimonio, como número 3, el de flujo de efectivo y probablemente unas notas de los estados financieros, ¿sí? Que aquí no está, tal. Pero sí están hechos la recursividad de poder hablar en consideración un estado de propósito específico como el estado de resultados, en donde vemos la utilidad del ejercicio anterior junto con unas reservas, con unos dividendos y un resultado del ejercicio anterior o de años anteriores para determinar las utilidades o dividendos repartidos. Las preguntas van a ser del taller, van a ser basadas igualmente especificando preguntas muy relativas en donde he conceptuado, donde se ha conceptuado, donde se saca la información, porque mi interés es llegar acá, al flujo de efectivo, al menos mediante el modelo, de manera indirecta, porque ese tema de tesorería, pues básicamente proviene de allí, del uso del efectivo como tal, de la parte de tesorería. Entonces, vuelvo y repito, acá vamos a estudiar, en este caso, qué serían activos corrientes, qué no serían activos corrientes, identifique algunos rubros, para que ustedes aprendan a distinguir dentro de la información a título de tesorería. E igualmente, pues hacemos la ilustración del estado de cambios en el patrimonio, donde hablamos del capital de un año correspondiente al 2016, del año 2017. Una pregunta puede ser cuánto vale el capital de la empresa al año 2016. ¿Tuvo aumento o disminución para el año 2017? Habría que ir a hacer la, llamémoslo, ¿no? Como el análisis de verificación, en donde vamos a encontrar de que esta información pues viene del ejercicio, o sea, de la información financiera, donde nos vamos a dar cuenta por las partidas o los rubros. Por eso es que es importante, de cierta manera, comprender y saber que la información pues está en un año a otro, que puede llegar a variar del orden positivo, del orden negativo, ¿cierto? Como sacando esas diferencias. Entonces también es importante empezar a comprender ese tipo de diferencias. Yo por aquí las tengo escritas en donde digo cuánto fue la diferencia de un año a otro. Puede ser valores positivos, valores negativos, ¿verdad? Con fines de operación. Entonces podríamos plantear, dado el ejemplo, algo muy parecido a lo que plantea la actividad 7. Muy parecido, por eso les indicaba que de cierta manera para poder hacer un presupuesto en base a una tesorería o a un base relativamente a lo que yo voy a proyectar para el otro año, así como usamos el otro archivo de proyecciones, pues lo más probable es que yo aquí identifique partidas relativamente, en este caso, mediante el modelo de la inflación, como lo explicaba en algún momento,
partiendo del hecho de la información suministrada para poder proyectar cifras en algún momento determinado. Entonces, actividad 7 u 8, así como la representación también de lo que tiene que ver con la recursividad de la cual vamos a manejar. Entonces, es una opción, simplemente es una opción para poder manejar ese taller y ustedes lo puedan desempeñar, pero pues lo quería mostrar que está más en actividad 8, en donde nos plantean unos puntos técnicos para poder realizar básicamente un presupuesto de tesorería. Igual, partiendo del índice del IPC y proyectando a 5 años, todo es muy parecido para poder utilizar. Simplemente lo único que trato de hacer desde acá es plantear un taller para poder preguntar algunos datos específicos del balance. Ya. Pero pues es importante que ustedes confíen de dónde se está sacando la información, como por ejemplo, llegar a comprender el estado de cambios en el patrimonio, identificando básicamente las relaciones que se tienen para cada uno de ellos. Te van a hacer preguntas muy puntuales. Y aquí la comprensión de lo que yo puedo llegar a revisar con ustedes en base a la tesorería de primera parte o como primera actividad, en este caso de taller, que es válida para montarla sobre cualquiera de las dos actividades que están allí, es poder identificar algunas partidas de actividades de operación. El taller está totalmente, sí, como desarrollado en base a la información de la que se detalla. Estamos hablando de las actividades de operación, de inversión y de financiación, para luego poder llegar a los datos finales en cuanto a los datos específicos de la utilización del recurso, del dinero. Entonces, a eso hago énfasis. Por ejemplo, podríamos basar unas preguntas no solamente en saldos, sino en averiguación de qué son actividades de operación para una empresa, qué son actividades de inversión, qué son actividades de financiación. E inclusive, pues la idea, como les digo yo, es poder trabajar, dependiente de lo que a uno le vayan preguntando, poder ingresar en el uso de la biblioteca y poder trabajar con algún libro electrónico o con inclusive con el libro que ustedes, cada uno de ustedes descargaron, haciendo énfasis a la revisión de lo que se vaya preguntando de una u otra manera a través del taller. Pues aquí se trata de ser recursivo, aquí se trata de poner la imaginación por delante y poder contestar unas preguntas elementales en base al archivo como tal, en base al taller. Entonces, de una vez vamos a dejar guardado este taller, vamos a subirlo de una vez para poderlo trabajar nuestro día del taller aquí mismo a través de la plataforma para que lo podamos trabajar entre todos y de cierta manera como que estemos un poco más ilustrados en relación a nuestros temas. Entonces, de una vez vamos a dejarlo por acá, dentro de la misma plantilla. Se llama actividad 6. Es un Excel, estados varios, en donde podemos de allí extractar como esa información. Relativamente, ese sería un taller para poder manejar la información en base a la tesorería, ¿sí? Y poder explicar, como yo les decía, el comportamiento de los estados financieros, pero pues siendo puntuales, interviniendo en la realización de las actividades de operación, que son actividades de inversión, que son actividades de financiación. Pero pues eso va dentro de las mismas preguntas obtenidas por medio del video que pues se trata de elementar. Entonces serían dos partes que realmente estuviera dividido dicho taller para poder elementar lo que vamos a realizar, lo que se va a manejar. Igualmente, pues recapitulando sobre lo que tenemos presente,
es importante empezar a comprender la utilización de ese dinero. Entonces, para ello, en el archivo correspondiente, de lo que estábamos manejando, de la evaluación del proyecto, ¿sí? Como para irnos metiendo ya en el contexto, ya salido del desarrollo del taller para mañana, la intención final de la tesorería es poder hacer comprensión, como yo lo explicaba, que ya habíamos terminado, ¿sí? Toda esta primera parte, las variables macro o microeconómicas, de las depreciaciones, de las fuentes de financiación, de las proyecciones de las ventas, de los costos, en donde ustedes muy gentilmente y muy apropiadamente y muy acertadamente hicieron sus actividades en base inclusive a la utilización de las primas, proyectando los costos y los gastos, pero pues este tema del énfasis de la tesorería más enmarca es, como ustedes se pueden dar cuenta, la utilización del balance, del PIG, del flujo de caja. Ya esto no tiene nada que ver con el taller, ya está la explicación como complemento del material adicional y pues, lo que debemos de cierta manera tener presente para poder elementar y concluir las herramientas de evaluación financiera, que son importantes dentro del ciclo de la tesorería para poder tomar determinaciones. Si alguno de ustedes empieza a recordar y empieza como a hacer el estudio de todos esos videos, ¿sí? Con el ánimo no de confundirlos, sino con el ánimo obviamente de que lo puedan utilizar, este es otro Excel, que ya en lo que resta de tiempo, pues la idea es terminar de conceptualizar sobre la temática final. Hasta esta parte ustedes trabajaron, o hemos venido comprendiendo todo el archivo en realización del presupuesto de costos y gastos, añadiéndole relativamente los gastos fijos de arrendamiento, de nómina, de servicios públicos, de entre otros, tomando como énfasis la inflación y juntando ese tipo de relaciones a través de los 5 periodos en los cuales las proyecciones o los presupuestos se deben de basar. Son principios fundamentales. Lo que no hemos de cierta manera o como tal muy poco lo hemos desarrollado es el análisis posterior de la identificación de las cifras, donde más allá de las cifras, vuelvo y repito, en el tema de los estados financieros, se hace mucho énfasis de que vamos a permitir proyectar tanto el estado de la situación financiera o balance, junto con el estado de resultados. Y esto que muestro yo acá es diferente a lo que tradicionalmente se puede llegar a hablar en el flujo de efectivo. Esto ya es diferente. Hay diferencias entre el flujo de efectivo y un flujo de caja. En el flujo de efectivo, era como lo explicábamos, aparecen las actividades de operación, de inversión y de financiación, y son modelos mediante modelos directos e indirectos, métodos de poderse presentar o de presentación más bien dentro de manera vertical, horizontal, y por qué no llegar a pensar de una u otra manera de que hay diferencias, en el cual un flujo de caja es diferente. En un flujo de caja usted evalúa todas las entradas periodo a periodo de manera ordinaria, de manera extraordinaria, enfatizando en las salidas ordinarias y en las salidas extraordinarias, como nos podemos ver en este proyecto en el cual estamos presupuestando, proyectando, partiendo del hecho de entradas ordinarias, inclusive no solamente las ventas, sino el capital, en este caso externo, si se llegó a pedir algún crédito del orden nacional. Pero igual también tendríamos unas salidas del orden ordinario, valga la redundancia, en donde estamos haciendo énfasis al costo de la mercancía comprada, a los costos generales, ¿verdad? Que aquí el detalle del archivo nos lo empieza a mostrar de los cuadros auxiliares, donde medimos unas cifras del valor de los inventarios mediante el saldo. Tenemos otras salidas ordinarias, en este caso, extraordinarias, perdón, en base a lo que costó inicialmente los muebles, los equipos, ¿sí? Ustedes me comprenderán que, pues, de una u otra manera, pues son valores que se están adeudando, bien sea inclusive aportes de socios, pero que acá los intereses de la deuda, los créditos internos o externos, junto con su amortización,
también son salidas de dinero que se toman en consideración para al final poder sacar conclusiones de que la empresa puede llegar a tener flujos negativos o probablemente unas salidas que sean mayores a las entradas. Bien, y en donde no contamos con un flujo efectivo para poder hacer una medición, sino que la empresa no cuenta con flujo efectivo para los siguientes periodos. Con esos tres, hablando de presupuestos y de proyecciones, podríamos llegar a determinar algo importante, que aquí es donde vamos a botarle, llamémosle como un poco de corriente, las especificaciones financieras. Entonces está como primera medida la tasa interna de oportunidad, está el valor presente neto, está la TIR, que es la tasa interna de retorno, está el CAGUE, que es el costo anual uniforme equivalente, y está el beneficio costo, que es como la utilidad, pero expresada en una significación, llamo yo, entre una inversión de un flujo de caja negativo contra el valor presente. Entonces miren lo bonito que va a ser el análisis que ustedes pueden llegar a plantear. Inclusive esto puede ser un punto del parcial. Esto porque está amarrado. Podría llegar a estar amarrado dentro de la información del flujo de la inversión. Pero yo aquí lo dejé, también lo que he descubierto, o sin formulación, para que ustedes me logren comprender, así como hicimos en una tabla de amortización, en donde yo invierto 20.000 o 20 millones. ¿Sí? Todo depende, por eso les hablaba en cifras, en este caso, donde se pueden dar cuenta que va a un valor negativo, donde el primer año la utilidad neta, no la bruta, sino la neta, o sea, la última utilidad del estado de resultados, ya después de haber pagado impuestos, está diciendo que yo en el año 3 ya he generado una utilidad de 18.000 o 18 millones o 18.000 millones, como lo quieran hacer, como lo quieran ver, y que no he recuperado parte de la inversión. Pero si yo lo miro al año 4, lo más probable es que yo ya haya recuperado 6.000 de esos 20.000 invertidos. Pero que si lo mido al año quinto, pues probablemente vaya a tener 30.000 contra 20.000 de lo invertido, o sea que ya me gané 10. O sea que si yo hoy le pregunto a un tipo de relación, ¿sí?, aritmética, matemática, en donde cojo formulado y traigo todos esos valores futuros, ¿sí?, tanto negativos y positivos, a una tasa interna de retorno, yo podría llegar a decir de que mi tasa de rentabilidad fue el 14.48. Lo más probable es que si la mido contra un 34 que haya pagado un impuesto, realmente yo creería que el Estado se ganó 20 puntos por encima de que yo como socio pues me gané. Y lo más probable es que si son varios socios, lo más probable es que esa TIR pueda estar dividida entre 5, entre 6, y eso no pueda ser mayor a un 2.8%, en donde es inclusive inferior a una inflación. Entonces no valdría la pena uno hacer un negocio con este tipo de tasas. Teniendo en cuenta estos flujos, les voy a hacer recordar algo sobre lo cual se mueve el sistema financiero, pero no como sistema capitalista, sino como sistema de la parte financiera, de lo que uno puede llegar a proyectar en la vida y de ser pesimista, ser optimista, pero al mismo tiempo también ser realista. Por eso acá estos valores pues son realmente inventados. Les voy a suponer de que entonces el primer año me fue muy bien y esa inversión de 20.000 me gané 6.000 pesos de utilidad neta, no bruta, sino neta, que en el segundo año la utilidad no fueron 6.000 porque pues el tema se puso pesado y pues no es lo mismo el año pasado que este. Entonces acá no generó una utilidad de 6.000, sino se fue con 5.000. El tercer año sí estuvo muy bueno, entonces se generó una utilidad de 9.000. Pero ya entonces en el cuarto año, supongamos de que no estuvo tan bueno, que llegó el COVID, entonces ya no fueron 9.000, sino fueron 7.000, o de pronto el tema se puso tan, pero tan pesado, que fueron 4.000. Entonces ahí empieza uno a jugar relativamente, partiendo del hecho, esa tasa interna de retorno pues va a empezar a disminuir, va a empezar a variar, pero eso es una cifra proyectada
lógicamente con la información que usted tiene en los estados financieros. Esta tasa interna de oportunidad, esta sí no se calcula, esta es la que uno va y averigua por ahí en revistas o en Corfinsura o en esas revistas que se llaman Gerente o Proyecciones Financieras, o buscan las páginas de internet, en las bolsas de valores, o en El Tiempo, o en algún diario especializado que lleve esa información. Y entonces ahí en ese 6% es una tasa interna de oportunidad. Y pues podríamos llegar a calcular inclusive el valor presente neto de ese flujo. Entonces mire que todos esos valores positivos y negativos traídos a un valor presente actual, ¿sí? O sea, a este periodo actual, porque ese valor presente neto pues especifica es que todos los flujos positivos y negativos que yo tenga, ¿sí? En consideración a una regla de una base numérica, me va a decir que el valor actual de todos esos flujos negativos, positivos, y por qué no, podríamos llegar a decir que aquí dio fue pérdidas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Entonces mire que él automáticamente va a cambiar la información y me va a decir, ojo con eso porque tiene que proyectar bien las cifras, pero pues hay que ser también como optimista, realista y pesimista. Entonces aquí vamos a encontrar probablemente un valor presente neto de esos flujos que va a decirnos que eso puede representar que la empresa, o cuando yo vaya a vender una empresa, puede ser, o que yo le esté buscando el valor actual de una empresa con esos flujos al valor de hoy, después de descontados todos esos dineros y reintegrados bajo esa utilidad del 13.19, el valor presente actual, después de haber descontado todo eso, me va a traer todos esos valores a 3.824. O sea que de ahí en adelante, tú le puedes colocar un valor agregado a tu empresa. Puede ser un goodwill, un know-how, que es un saber hacer, o un buen nombre en la empresa. Lo que cuesta, la franquicia, el nombre, el saber hacer las cosas bien. Pero también, pero también es importante poder comprender que el costo anual uniforme equivalente, valga la redundancia, equivale a tomar en consideración el último año, ¿sí? El costo anual uniforme equivalente, el costo, lo que cuesta mantener esa empresa los 5 años mediante todos esos flujos a un valor presente después de haber descontado todos estos valores futuros, negativos y positivos, repito, va a ser en consideración al costo anual uniforme de 907 pesos. O sea, eso quiere decir de que la empresa tiene efectivamente este valor anual de costo. Entonces miren que no es una irrealidad. Estamos hablando de 4.539 pesos. ¿Por qué? Porque solamente me están midiendo en consideración es un año quinto. O sea, todos los flujos que vienen en el valor presente neto llevan acá la especificación del costo en un uniforme equivalente, 907.88. A todos los años me va a costar 907.88, o sea que en los 5 años el costo de mantenimiento de esa empresa va a costar 4.539, que es un buen costo, que es equivalente, que es uniforme, que durante esos 5 años pues, va de cierta manera a afectar la consideración de algunas de las utilidades netas. Mira, inclusive en los 5 años, haciendo aquí como esa operación, ese va a ser su costo. En cambio, ya lo que tiene que ver el beneficio-costo, trayendo ese valor presente mediante el periodo cero del flujo inicial, me va a especificar de que cada peso invertido de esos 20.000 tiene un respaldo del 1.19 contra el valor presente de la empresa, o sea, contra el valor actual. Beneficio-costo, más allá de la especificación, es la rentabilidad o la utilidad en repercusión como tal del año correspondiente. O sea, eso me está trayendo la realización de un valor presente, ese tipo de empresa, que tiene un beneficio-costo, o sea, una utilidad del 1.19, con esos valores que están acá, ¿no? A eso me refiero. Entonces, ya como este no hace parte del taller, sino hace parte de la explicación de la temática, ¿bien? Entonces, es importante, es ilustrativo, basarnos en el tema presupuestario para poder llegar a comprender efectivamente cómo se pueden hacer análisis financieros basados en modelos, escenarios
mediante los cuales pues hay unos precios, hay unas cantidades, hay unos costos variables, pero con el ánimo de sacar resultados de valor presente, de TIR, del CAGUE, del beneficio-costo, para poder tomar consideraciones a título de proyección. Esto huele más como un tema en representación o un tema financiero, o me da a mí la sensación o tener como un análisis sensorial, por eso hablo de oler, de que especifica más un tema de tesorería, pero mediante un componente mucho más financiero. Entonces, para no desmeritarle el nivel a la sesión ni a la clase, porque lógicamente pues, ustedes merecen no mejor en este caso, imprimirle un poco de análisis ya como para un posgrado, para quien lo quiera hacer luego posteriormente, pues la idea es hacer un análisis en base a la información. Si ustedes me lo preguntan a mí, esa tasa interna de oportunidad puede ser algo inventado, pero pues no se trata de inventarse los datos, se trata de extractar información real. Entonces supongamos de que estamos en el caso de Colombia, que la tasa interna de oportunidad pues equivaldrá a algo mayor a la inflación, entonces no puede ser un 4. Entonces una tasa interna de oportunidad realmente de pronto de uno como inversionista inclusive puede estar por encima de los 2 dígitos, ¿sí? Porque pues todo socio quiere invertir siendo empresa para poder ganar un poco más de lo que le paga lo tradicional que puede ser un bono, una acción, un CDT, ¿no? Que es una renta fija y no una renta variable, ¿no? Entonces es importante que estos valores pues sean totalmente coordinados. Ustedes que van a ser administradores, yo les decía a ustedes en algún momento que su estado financiero por el cual le van a pagar a ustedes no se llama el balance, se llama es el estado de resultados. Este es el que le mide la gestión a ustedes de las ventas en base al costo, generando una utilidad en las ventas en base como tal a los gastos, ¿cierto? Manejando una serie buena de gastos, pero también es importante entender, aunque algunos no lo toman en consideración, que el Estado pues cobra una tarifa del 34%, que lo más probable es que uno pueda llegar a imaginarse situaciones como estas, tener en cuenta las ventas, dividirlas entre la utilidad al final y empezar a sacar conclusiones en el cual pues tú vendiste en este caso lo correspondiente a 4.690.125, un ejemplo, ¿sí? Como tomando el quinto año, pero empezar a comprender básicamente que en este caso, pues la utilidad al final fue en realización de 4.065.952, descontando lógicamente lo que tiene que ver un impuesto, ¿sí? O una tasa impositiva. Entonces lo más probable es que esa sea la tasa impositiva de la que se va a pagar, perdón, y lo más probable es que estuviéramos hablando en realización de una utilidad neta, que en este caso, pues como vemos acá la empresa no lo da, pues no podría yo llegar a ser significativo con esta información, estoy midiendo la del impuesto contra las ventas. Entonces aquí no habría ningún tipo de representación, entonces no podríamos tomar aquí. Supongamos de que el ejercicio de la utilidad nos está dando cero, entonces no podría medirlo yo en consideración a las ventas, sino podría llegar a tomarlo en referencia a la tasa impositiva. Pero pues ahí no estamos tratando de pronto de medir nada, simplemente era como por indicar un método o un tipo de indicador que me permita a mí sacar como otro tipo de diferencias, ¿no? Igual en este archivo, manejándolo solamente con este cuadrito o con este cuadro específicamente, quiero que me comprendan que sirve para poder no solamente proyectar, como yo les decía, año a año, ¿verdad? Sino que de una u otra manera pues puede permitirle a uno presupuestar, jugar con las variables, hacer cuadros de amortización, entre otros. Entonces miren que aquí ese tema de la tesorería, volviendo relativamente al curso, me va a permitir de cierta manera pues encontrar de pronto como un enfoque no tradicional, llamo yo, en consideración al tema del presupuesto. Entonces en el tema del presupuesto es importante para abarcar nuestra temática de tesorería basarnos en información, ¿sí? Que le permita a uno entender, comprender las proyecciones, como dice acá esta actividad, de la utilización del IPC,
de trabajar bajo unas cuentas NIF. Entonces quería mostrarles esto para que ustedes se den cuenta de que la información que yo extracto es basada en lo que la actividad o la universidad, en este caso, sí, comprende. Porque les puedo mostrar que si vamos a coger la actividad acá, pues para mí sería realmente con mucho respeto decirles de que me parece pues algo muy básico llegar a tomar este tipo de consideraciones, valga la redundancia, por ejemplo. Y lo podemos hacer inclusive aquí mismo para que ustedes se den cuenta en lo que trato de especificar. Tengo unos balances donde me están dando una información, ¿cierto? En donde nos vamos a encontrar, que se encuentra relativamente en este caso el activo mediante los rubros, el pasivo y el patrimonio, conjugando toda la información, ¿verdad? Perdón. En donde demostramos que de una u otra manera pues están cuadrados, supuestamente pues tendríamos que pasarlo a un Excel, pero pues miren lo que está pidiendo esta actividad. Dice, con la siguiente información es necesario que realicen la proyección de un año, pero primero deben convertir el balance general al estado de la situación financiera utilizando un IPC del año 2015. Entonces, miren lo que yo les puedo llegar a mostrar de acá, porque pues de eso se trata, ¿no? De no comprender lo que está realizando. Entonces, miren que aquí yo podría decir el IPC año 2015. Y él me va a decir que según el DANE, el índice, en este caso, para lo que es IPC en el año 2015, relativamente fue el 6,77. Bien, así como podríamos traer el de este año, que eso ya habíamos hablado relativamente. Entonces, ¿qué es lo que propone el taller? El taller lo primero que propone es que usted cada una de esas cifras las infle, ¿sí? De manera proyectiva, de manera incrementativa, llamo yo. Entonces sería coger cada una de estas cifras junto con el valor en caja o cada una de las rubros y multiplicarlo por el 6 dividido 100 y probablemente, ¿cierto? Podríamos decir de que ese valor tendríamos que sumarle relativamente el valor posterior para llegar a una cifra entonces de comprensión de que el otro año, ¿cierto? En consideración no estaríamos hablando de 19.400.500, sino estaríamos hablando de 20.654.530, que es lo que nos está pidiendo, ¿sí? La consecuencia del IPC para proyectar el año 2016. Por eso me baso en información del 2015. Y pues realmente sería muy sencillo tratar de empezar a jugar, llamo yo, con cada uno de los rubros. Igual podríamos hacerlos rubro a rubro o podríamos tomarlo en consideración contra el total de los activos. Pues eso sí ya se lo dejo como para que ustedes lo logren sintetizar y quede claro que básicamente las actividades que se han propuesto, no porque la universidad pues sí, no sirvan, no, sí sirven, pero pues realmente son de pronto menos esquematizadas sobre el plano de la vida real. Entonces, a eso me refiero. Entonces, cuando yo hago este tipo de análisis de esta manera, estoy tratando de especificarles, indicándole, mira, el banco era de 23 millones, según las cifras. Va a incrementarse según el IPC, porque inclusive el IPC podría llegar a ser, en este caso, sí, como lo explicaba yo acá, del 6 punto algo, pero qué tal que, y no ha ocurrido, porque esto no sería decrementado, sino más bien incrementado, podría llegarse a dar con cifras negativas. Entonces, ahí cada rubro probablemente pues sea diferente. Entonces, a eso me refiero de que uno puede llegar a proyectar. Igual, si yo llego a sacar una diferencia, pues lógicamente los números son los que me obligan a mí a decir, o sea que el 6% equivale a 1.164.030, pues si le botamos un poco de lógica, yo creería que sí, porque estamos hablando de un 6%. Si estuviéramos hablando de un 10, en base a un 19, pues serían 1.900.000. ¿Sí o no? Entonces miren que aquí básicamente el 6% es un rubro bastante cuantitativo, bastante cualitativo para poder manejar.
Entonces quería dar como esa breve explicación, porque pues realmente hay que trabajarlo sobre el material y sobre, lógicamente, como yo les digo, y por eso a veces me vuelvo tan cansón mandando mensajes diciéndoles, revisen el contenido, material complementario. Lástima que ustedes no hayan seguido con el grupo de WhatsApp que tenían ustedes para poder seguirles dando más material o haberles seguido entregando mucho más material, porque yo sé que a veces eso agobia y obviamente pues ustedes tienen otras materias, pero pues la idea del sentido de estos videos, más allá de rellenar un espacio de una hora, es básicamente como darles un insumo de información para que ustedes puedan, lógicamente, complementar sobre el plano de lo real. Igualmente, todo esto nos ha servido, llamo yo, en medio de estas circunstancias de coyuntura social, para poder comprender y valorar, lógicamente, la información. Por eso el tema para mí puede ser de una manera transversal. Lo digo con el buen ánimo de comprender de que ustedes escogieron esta metodología de estudio. Esta metodología de estudio aplica el tema semipresencial, virtual distancia no tradicional, diferente a una modalidad presencial. Entonces, con el buen ánimo lógico de comprender esto, pues uno más que nadie como alumno tiene que comprender de que muchas veces la autonomía de los diferentes temas conllevan a que uno mismo tiene que buscar, ¿sí? Extractar lo bueno, desechar lo malo, porque de todas maneras pues la información siempre va a estar, como dicen por ahí, ¿no? Mediante un híbrido en la nube. Y esa información pues tiene que estar colgada de cierta manera en bitácoras, en bibliotecas, ¿sí? En asimilizaciones de conceptos, no solamente a través de libros, porque inclusive ese libro que ustedes tienen o descargaron, pues les sirve como insumo. Y por eso pues quise hacer esta primera parte de este video en base al taller a desarrollar, pero pues la otra parte va a estar dedicada a la temática. Entonces, pues quien no ve las temáticas o relativamente no va a la sesión y después se cuelga revisando el video y entiendo tiempos y valoro lógicamente lo que ustedes hacen con todo el esfuerzo y con la triplicación del trabajo de hoy en día, pues a veces es un poco complejo. Pero pues realmente pues hay que ser un poquitico optimistas en medio de la situación y tratar de sacar lo mejor de cada uno para que logren desarrollar relativamente pues cada una de las temáticas. Realmente el video está en base hecha a este tipo de consideraciones. Espero lograr que lo vean. Si no, pues lo revisaremos directamente sobre el taller con la especificación y con la explicación posterior. Pero pues aclaro de que realmente por temas ya de salud y tiempo y disposición no se ha hecho con tiempo. Entonces, no siendo más, pues la idea es ponernos a trabajar en medio de la operación taller. De mi parte era eso, una feliz noche, mil gracias, que estén muy bien.